Cordial saludo, amigos. En la materia de redes y sistemas avanzados de telecomunicaciones, hoy veremos el sistema y tecnología 4G, en donde encontramos a WiMAX, la tecnología que actualmente estamos utilizando. Iniciamos el curso con una introducción, luego unos objetivos, una justificación y desarrollo de la actividad. Introducción. Veremos lo siguiente. En el presente video se encuentran los siguientes temas acerca de la tecnología 4G WiMAX: redes inalámbricas de banda ancha, el estándar WiMAX, redes WiMAX, características sobresalientes, aplicaciones de WiMAX, sistemas punto a punto y multipunto, sistemas mesh, sistemas móviles, y evidentemente las características, arquitectura, gráficas y componentes para establecer un sistema de comunicaciones. Objetivos. Considerar como una de las mejores alternativas para el aprovisionamiento de los servicios digitales de cuarta generación y que pretende satisfacer la necesidad de comunicación que hoy en día se requiere, no solamente en el hogar, sino también en las escuelas, hospitales, aeropuertos, gobierno, industrias, oficinas, centros de investigación y sobre todo cuando se traslada de un lugar a otro y que se disponga de una gran cobertura y alta capacidad de transmisión, sin interesar la hora, el lugar, el tipo de movilidad, sin interesar ni el tiempo de conexión. ¿Ok? Justificación. Identificar y comprender el funcionamiento, arquitectura y elementos básicos para gestionar la movilidad del estándar WiMAX y relacionarlo en situaciones reales de nuestro entorno. ¿Qué es WiMAX? WiMAX está basado en el estándar IEEE 802.16, acceso por microondas. Es una potente solución a las necesidades de redes de acceso inalámbricas de banda ancha, de amplia cobertura y elevadas prestaciones. Ofrece una gran capacidad, hasta 75 MB por segundo por cada canal de 20 MHz, e incorpora mecanismos para la gestión de la calidad del servicio QoS. WiMAX permite amplias coberturas tanto con línea de visión o línea de vista entre los puntos a conectar, llamados LOS, como sin línea de vista, llamados NLOS, en bandas de frecuencia de uso común o licenciadas. WiMAX asegura la interoperabilidad con el estándar para redes de área metropolitana inalámbrica WMAN, desarrollada por la ETSI y conocido como Hyperman. Alta performance de radio metropolitana y área de redes. Los objetivos son muy similares en WiMAX. Las aplicaciones típicas de la tecnología WiMAX son el backhaul inalámbrico de otras redes, como puede ser el caso de las estaciones base de telefonía móvil o los hotspots, o sea, la última milla de la red de acceso a Internet de alta velocidad en el segmento doméstico, tanto en el segmento doméstico como en el profesional, especialmente indicado en aquellas zonas sin cobertura de banda ancha, y soluciones nómadas que en conexión con otras redes permiten lo que se ha venido a llamar como Always Best Connected. Esto es la conexión a un WISP
a través de la red óptima en cada momento. Básicamente se pueden mencionar los dos tipos de elementos que forman las redes 802.16. Primero, el equipo de usuario o CPE. Este es el equipo que incorpora las funciones de los SS o estaciones de suscripción identificadas en el funcionamiento de las redes inalámbricas. Este equipo proporciona la conectividad vía radio con las estaciones base, BS. Segundo, la estación base con las funciones de Base Station, además de proporcionar conectividad con las SS, también proporciona los mecanismos de control y gestión de los equipos SS. La estación base tiene los elementos necesarios para conectarse con el sistema de distribución. En la siguiente figura se identifican estos dos elementos, así como las posibles configuraciones de conectividad entre ellas. De forma general, una red WiMAX posee una arquitectura similar a las redes celulares tradicionales, ya que se basa en una distribución estratégica de una serie de emplazamientos en donde se ubicarán las estaciones base, BS. Cada estación base utiliza una configuración punto multipunto, PMP, o punto a punto, PTP, para enlazar los equipos de los clientes. También existe la posibilidad de que las estaciones clientes se enlacen entre ellas en una configuración mallada. CPE, estación de radio suscriptora, antena, estación base, red troncal, el sistema de antenas, existen varias topologías de despliegue de red que pueden ser soportadas en las redes WiMAX. Es posible desplegar una red cableada dedicada a la interconexión de estaciones base, o bien realizar estas conexiones en base a circuitos radio punto a punto en la banda de microondas, o inclusive emplear el WiMAX para estos circuitos punto a punto entre estaciones. Las estaciones base son capaces de soportar su propia interconexión, dividiendo el ancho de banda disponible entre el dedicado a las comunicaciones de usuarios y el dedicado a la interconexión de las diferentes estaciones base. Las estaciones base son capaces de soportar su propia interconexión, dividiendo el ancho de banda disponible entre el dedicado a las comunicaciones de usuarios y el dedicado a la interconexión de las diferentes estaciones base. A continuación presentamos los tipos de topología de red para WiMAX. Arquitectura punto multipunto, PMP. En las configuraciones punto multipunto, un enlace WiMAX se realiza a partir de una estación base central con antenas sectoriales, que consiste en un conjunto de antenas direccionales distribuidas alrededor de un mástil central. En estas redes pueden haber estaciones con 2 sectores a 180 grados, 4 sectores a 90 grados u 8 sectores a 45 grados. Todo depende del tipo de antena que se utilice y de la zona que se pretenda dar cobertura. Dentro de un sector y para una determinada frecuencia canal, todas las estación base recibe la misma potencia o partes de la misma. Cada antena define un sector, un área donde la frecuencia puede ser reusada. Los sectores también pueden ser desarrollados en base a arreglos de antenas.
donde un conjunto de dipolos son combinados y se consiguen lóbulos direccionales para variar las relaciones de la fase de las señales de cada una de las antenas. Las relaciones de fase son modificadas electrónicamente y, en caso de antenas adaptativas, el sistema es capaz de ajustar la anchura y dirección del lóbulo para facilitar la mejor conexión con un determinado usuario. Son las conocidas antenas inteligentes. Para esta topología de red, el downlink se maneja mediante una estación base centralizada y una antena sectorizada que es capaz de manejar varias zonas simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia y un sector de antenas dado, solo existe una estación base transmitiendo, de manera que no tiene que coordinar con las demás estaciones base, excepto en la multiplexación del tiempo. Las transmisiones en el enlace de bajada downlink suelen ser broadcast, o sea, tipo radiodifusión, de forma que todas las estaciones de usuario reciben toda la información y escogen la que vaya dirigida a ellos. En el enlace de subida uplink, las estaciones de usuario comparten el canal mediante mecanismos de gestión de demanda. En este sentido, un enlace punto-multipunto comparte un determinado nodo que se caracteriza por tener una antena omnidireccional y puntos de terminación, o sea, repetidores, con antenas direccionales con una ganancia elevada. Este tipo de red es más sencillo de implementar que las redes punto a punto, ya que el hecho de añadir un suscriptor solo requiere incorporar equipamiento del lado del cliente, no teniendo que variar nada en la estación base, aunque cada sitio remoto debe encontrarse dentro del radio de la cobertura de la señal, que en el caso de WiMAX no requerirá que se sitúe en puntos con visión directa. En resumen, existe una estación base que controla la red donde, primero, los usuarios se conectan a la estación base. Segundo, la transmisión se divide en tramas uplink y downlink por TDD o FDD. Tercero, el downlink está dividido para los usuarios. El uplink se accede por TDMA y TDM. Por otra parte, la capa MAC está orientada a la conexión para propósitos de relacionar los servicios a las SS y asociarlos a los diferentes niveles de calidad de servicio. Todas las comunicaciones de datos están en el contexto de una conexión. El flujo del servicio debe ser suministrado en el momento en que la SS se instala en el sistema y justo después de que se registra. Las conexiones se deben asociar a ese flujo de servicio para tener una referencia al hacer las peticiones del ancho de banda. El flujo de servicio define los parámetros de la calidad del servicio. Y eso está integrado en un paquete de datos PDU que se intercambia durante la conexión. En adición, el 802.16, ese estándar provee una tecnología inalámbrica ideal para conectar WLANs 800.211 y hotspot comerciales con Internet, como puede apreciarse en la siguiente imagen o figura. La arquitectura multipunto representa la arquitectura más extendida que permite al operador de red alcanzar el mayor número de usuarios al menor coste y limita el número de routers y switches necesarios para operar la red. Esta topología ha sido recomendada en ocasiones también para su uso en bandas milimétricas. El problema radica en la topografía de la mayor parte de las ciudades que podrían ser los principales mercados para este tipo de servicios. En la siguiente imagen se puede observar los dos tipos de topologías de WiMAX. Esta arquitectura llamada WiMAX y la siguiente llamada redes enmalladas.
Las redes semayadas son aquellas en las que la comunicación se puede hacer entre los diferentes nodos y no solo entre nodo y estación base. Para este tipo de redes se pueden realizar las operaciones de dos maneras distintas, distribuidas o centralizadas. Para la distribuida, todos los nodos deben de coordinar con los demás la manera de transmitir para evitar colisiones con los datos y realizar el control de tráfico. Y además debe de enviar por difusión broadcast su respectivo estado, recursos disponibles, peticiones y concesiones a todos sus vecinos. Para el sistema centralizado, los recursos se asignan de una manera más concentrada, ya que la estación base mesh o malla recopila varias peticiones de un determinado sector y otorga los respectivos recursos para cada enlace, tanto para downlink como para uplink, al mismo tiempo que comunica estas decisiones a las demás estaciones del sector. Representación de una arquitectura de red mallada, red mesh. En una red mesh, cada terminal de usuario es capaz de establecer varios enlaces con usuarios adyacentes. De esta forma, existe una serie de alternativas antes de llegar al punto de origen de la red. Algoritmos especiales de encaminamiento son capaces de direccionar las comunicaciones por el camino más adecuado en cada momento. Si un equipo de cliente deja de funcionar, la red sigue funcionando por caminos alternativos. En este sentido, una red modo mesh se caracteriza por lo siguiente. Primero, no se requiere una entidad centralizada de coordinación. Segundo, los usuarios se conectan unos con otros. Tercero, las tramas se dividen en mini slots. Cuarto, no hay división entre uplink o downlink. La transmisión va en dos direcciones por el TDD. Dispositivos para establecer una conexión por WiMAX. Estos son algunos de los dispositivos usados por esta tecnología. CPE. CPE es un aparato conectado a nuestro computador de escritorio o laptop que nos permite crear una red WiMAX dentro de nuestra casa. También podemos conectar nuestro teléfono para realizar llamadas voz IP de bajo costo. Al igual que las tarjetas de WiMAX, estas se pueden llevar a todas partes que queramos y conectarnos inalámbricamente donde sea a una alta velocidad. La tarjeta de red portátil usada para hacer conexiones de red usando el estándar 802.16 WiMAX. Esta es usada en laptops, solo la conectamos, instalamos el driver y configuramos la conexión de modo que podremos salir a la calle y nuestra conexión WiMAX estará accesible a donde quiera que vayamos sin necesidad de buscar un router o punto de acceso. Hotspot, punto de acceso. Equipos para terminales de abonado. 1. Conexión de la mini antena. 2. Conexión del adaptador de energía. 3. Conexión de red. 4. RedSea, intensidad de la señal. 5. Data, transmisión de datos. 6. Link, cable de red conectado. Status, estado. Power, indicador de energía. Características técnicas de la tarjeta. OFDM, técnica de transmisión multiportadora. OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Significa multiplexación por división de frecuencia ortogonal. Segundo, divide el ancho de banda disponible en diferentes subportadoras de banda estrecha FDM.
Bien, se denomina multidiscreto tono de modulación porque en lugar de un solo transportista está modulada un gran número de espaciamientos de sus portadoras son moduladas a través de algunos n me disculpan, esas subportadoras n son moduladas tipo QAM. La modulación utilizada para este tipo es QAM. Se trata de una propagación de espectro, técnica que aumenta la eficiencia de las comunicaciones de datos mediante el incremento de datos porque hay más, me disculpan, ay. En resumen, el tipo de modulación aquí tratada es QAM. Se trata de una propagación de espectro, técnica que aumenta la eficiencia de las comunicaciones de datos mediante el incremento de datos, porque además los problemas con la multiruta, bueno, aquí creo que me equivoqué, me disculpan. Igual que FDM o FDM también se utilizan múltiples subtransportistas, pero el sub de los transportistas está un poco espaciado entre sí, sin causar interferencia, la supresión de guardia entre las bandas adyacentes subportadoras. Esto es posible porque las frecuencias son ortogonales, es decir, el pico de una subportadora coincide con la nula adyacente de una subportadora. En un sistema OFDM, una muy alta tasa de flujo de datos se divide en múltiples paralelajes y baja tasa de flujos de datos. Cada menor flujo de datos es entonces asignado a los datos individuales de su portador y modulado a través de algunos tipos de modulación, así como podría ser PSK o QAM, modulación en amplitud de cuadratura. También se utilizan unos tipos muy similares como son BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM. OFDM necesita menos ancho de banda que FDM para transportar la misma cantidad de información, lo que se traduce en mayor eficiencia espectral. Además de una alta eficiencia espectral, un sistema OFDM como WiMAX es más resistente al RNE del medio ambiente. Puede eficientemente y supera las interferencias de frecuencias selectivas por desvanecimiento causado por múltiples, porque la igualación se hace en un subconjunto de áreas. El OFDM es un tipo de propagación de espectro. Se utiliza para muchas aplicaciones ampliamente utilizadas, incluida la televisión digital, radiodifusión, línea de abonado digital, ADSL, modems y las redes inalámbricas en todo el mundo, como lo son el de tipo IEEE 802.11, referente a redes inalámbricas. OFDMA emplea múltiples y poco espaciadas subportadoras, pero las subportadoras están divididas en grupos de subportadoras. Cada grupo se llama un subcanal. Este subcanal que forma no tienen por qué ser adyacentes. En la bajada, un subcanal puede ser destinado a diferentes receptores. En el enlace ascendente, un transmisor se le puede asignar uno o varios subcanales. La subcanalización define los subcanales que pueden ser asignados a las estaciones de abonado SSS en función de subcanal de condiciones y requisitos de datos. El uso de la subcanalización en el mismo horario al WiMAX móvil y a las estaciones base pueden asignarse más para poder transmitir a los dispositivos de usuario SSS con mejor relación SR, o sea, la relación señal-ruido, y menos poder para los usuarios de dispositivos con una mayor relación de señal-ruido.
La subcanalización también permite a la estación base de asignar mayor poder a sus subcanales asignados al interior de la SS. Lo mejor es el fomento de la cobertura. En la figura se observa una comparación entre OFDM y OFDM-DA. La subcanalización en el enlace ascendente puede guardar un dispositivo de usuario, transmitir el poder, ya que puede concentrar el poder solo en determinados subcanales que le han sido asignados. Este ahorro de energía característica es especialmente útil para las baterías del usuario de los dispositivos. También es probable en el caso del WiMAX móvil. Gestión de redes. Para suministrar servicios sobre cualquier red es necesario desplegar recursos adicionales a las tecnologías de telecomunicación que permiten conectar el equipo terminal con el punto de acceso al servicio donde se suministra y gestionar los accesos y las prestaciones de la red. Estos recursos adicionales permiten llevar a cabo las tareas siguientes, que son la clave para soportar el conjunto de procesos que facilitan la gestión y la explotación de la red y el servicio. Primero tenemos el control de acceso. Agrupa todas las acciones encaminadas a facilitar o denegar el acceso a la red de los usuarios, junto con la aplicación de políticas de asignación de anchura del lado y calidad del servicio que se proporciona a cada uno. Segundo, gestión de contratación y facturación, conjunto de facilidades que permiten que el usuario contrate o actívese para utilizar el servicio, así como para las reglas y los mecanismos utilizados para tarifar y facturar el uso del servicio cuando el modelo del negocio prevé el pago de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios. Y tercero, gestión de calidad de servicio, actividades encaminadas a garantizar que la red suministre una calidad de servicio adecuada. Estas tareas se tienen que desarrollar independientemente de la tecnología que se haga servir, es decir, sea WiMAX o sea Wi-Fi. No siempre es necesario disponer de herramientas para llevar a cabo estas actividades, ya que los modelos de explotación más sencillos de estas redes basados en un uso libre nos hacen pensar normalmente en esas capacidades, así como por ejemplo el modelo de provisión del servicio más habitual de las comunidades inalámbricas. Para todos los usuarios potenciales pueden acceder de forma gratuita al servicio sin hacer un registro previo, y por lo tanto no se controlan los accesos ni es necesario soportar la contratación y facturación del servicio. En la mayoría de los modelos es necesario disponer de todas o al menos una parte de estas capacidades para suministrar un excelente servicio. Funcionamiento de una red WiMAX. Supongamos de que en un lugar esté la estación base, en un lugar de la red. Este elemento se identifica normalmente con un operador de comunicaciones, en donde existe una o varias antenas con las que se transmite la señal. Este elemento puede ser una torre como tal, en donde se anclan las antenas, o puede tratarse de una pequeña edificación en algún lugar elevado como un edificio. Las antenas que se ubican en un extremo pueden ser omnidireccionales, es decir, de muchas direcciones, o pueden ser sectoriales que cubren sectores específicos del territorio de cobertura, o antenas de panel para conexiones punto a punto, cuando se quiere cubrir una gran distancia y se necesita una tasa de transferencia alta. En el otro extremo de la conexión está el usuario final, que puede ser residencial o corporativo. Se encuentra instalado el CPE, equipo local del cliente, que constituye el último eslabón de este tipo de redes, y en donde acaba el flujo de transferencia de datos entre operador y cliente final. Por las características de la señal transmitida en WiMAX, el CPE nos resulta aparatoso. Se trata de un pequeño dispositivo, como mínimo una caja en la que asoma una antena. Cuando la señal se pretende distribuir en una red LAN o se da servicio a varios puestos, se instala en el exterior o en el interior del edificio y se conecta al punto de distribución por su tamaño y aspecto. En cualquier caso, resulta un elemento poco llamativo para el observador, pero puede ser perfectamente una tarjeta PCMCIA o PCI o un módulo USB que inserta llanamente en el ordenador o computador,
Cuando se trata de conexiones directas de equipos individuales, es posible incluso encontrar portátiles que ya llevan integrado esta circuitería. Estación base. En una torre o estación base puede coincidir distintos tipos de antenas, con las que se pueden atender distintas necesidades y oferta de servicio para abonados. Un mismo enlace de WiMAX tiene capacidad para proporcionar varios canales por conexión física y atender múltiples suscriptores, cada uno de ellos tratados privadamente, con protocolos y niveles de servicio diferenciados para que cada uno de ellos, según lo que puedan contratar individualmente. En la segunda parte de este artículo veremos cómo funciona la conexión de los puntos de la torre y usuario final. Existen dos formas de conectar la estación base y la CPE del usuario. Cuando se plantea un enlace LOS, esto quiere decir que entre la base y la CPE del usuario no hay obstáculo alguno que se interponga en el intercambio de la señal. Existe visibilidad y una comunicación directa. Este es el mejor de los casos y la comunicación se produce en frecuencias altas, entre 12 y 66 GHz, consiguiendo un radio de cobertura muy alto, y donde las conexiones pueden alcanzar mayores tasas de transmisión de estas especificaciones. Si los enlaces son de tipo NLOS, es decir, cuando la comunicación no hay línea de vista directa, la comunicación se produce sin contacto visual directo entre los extremos. La señal debe bordear obstáculos y evitarlos. Y para evitar problemas de interferencia, que estos pueden introducir en la señal, se opera en las frecuencias más bajas, entre 2 y 11 GHz, lo que provoca que la velocidad de operación de los enlaces sea menor y la cobertura tenga una extensión mucho más reducida, situándose su alcance en una extensión similar a la que cubren las células de telefonía móvil. Sin embargo, los NLOS es superior a los Wi-Fi en su funcionamiento. La transmisión entre dos puntos. Este tipo de comunicación utiliza modulación o FDM, multiplexación por división de frecuencia ortogonal, con 256 portadoras, y OFMA, que significa acceso múltiplo por división de frecuencia, con 2048 portadoras. Una modulación que es apropiada para las transmisiones de flujo sostenido como para aquellas otras que se producen en ráfagas. Lo que este tipo de conexión está capacitado para llevar datos de cualquier tipo de servicio IP, voz, datos y también video. Para establecer el mejor enlace posible, el estándar define mecanismos de modulación adaptativa que permite que la estación base y los equipos receptores del usuario negocien las condiciones de la modulación a emplear, según las características de cada enlace de radio, una facilidad que se refuerza con el empleo de antenas mejoradas, que incrementan la eficiencia y cobertura de la comunicación, aprovechando la experiencia tecnológica de la telefonía móvil para este componente. Enseguida vamos a hablar acerca de las certificaciones y estándares conocidos, ¿ok? Certificaciones y estándares. Hablemos de WiMAX Forum. El WiMAX Forum es una organización sin fines de lucro, impulsada por el sector de las comunicaciones de radio, que fue creada con el objeto de promover y certificar la interoperabilidad de los productos inalámbricos de banda ancha de conformidad con los estándares IEEE 802.16. El objetivo de esta institución es acelerar las implementaciones mundiales y expandir el mercado de soluciones de acceso inalámbrico de banda ancha, interoperables y basadas en estándares. El foro está trabajando con las empresas asociadas a fin de desarrollar perfiles estandarizados
y productos WiMAX interoperables en torno a bandas concretas del espectro de frecuencia de radio, fundamentalmente en frecuencias de 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz y 5.8 GHz. Son miembros de WiMAX Forum numerosas empresas y proveedores de servicios. Estándar 802.16, el estándar WiMAX. WiMAX es la denominación de una marca de referencia para productos que pasan la conformidad y los test de interoperabilidad de los estándares 802.16. Es un grupo de trabajo de la IEEE especializado en acceso punto a multipunto de banda ancha. El estándar original WiMAX, el IEEE 816, especifica la tecnología para el rango de 10 a 66 GHz. Posteriormente, el 802.16 añadió soporte para el rango de 2 a 11 GHz, donde algunas bandas no requieren licencia o solo prescinden de una simple autorización. Los esfuerzos están centrando en esta variación de estándar. La ventaja principal se centra en la posibilidad de realizar comunicaciones sin disponer de línea de vista, haciendo un uso eficiente de las tecnologías existentes, pero sin desafiar a las leyes de la física. Una característica importante del estándar es que define una capa MAC que soporta múltiples especificaciones físicas PHY. Esto es vital a la hora de permitir a los fabricantes su diferenciación respecto a la competencia y por lo que se considera el estándar como marco de trabajo para la evolución de las tecnologías inalámbricas. WiMAX puede ser descrito como el intento de mezclar tecnologías para cubrir muchas necesidades en un espectro amplio, con la diferencia de que a este foco se le esté sacando rentabilidades prácticas. También podemos afirmar que WiMAX se basa principalmente en dos estándares, el IEEE 802.16 del 2004 para acceso fijo y el 802.16e para el acceso portable o móvil. Las diferentes versiones de especificaciones de cada estándar se presentan en sucesivas ondas que corresponden con los perfiles de diferentes sistemas estudiados y definidos para su certificación. Actualmente se han definido el perfil de WiMAX fijo y el perfil de WiMAX móvil. Para el WiMAX fijo, las normas de certificación están completamente definidas, manteniendo las características de su estándar, ya mencionadas, pero especialmente para WiMAX móvil se está definiendo sucesivas versiones, y dentro de cada una de ellas hay sucesivas fases que van marcando las novedades en la definición del proceso de certificación, en inglés Certification Profile. Como cualquier otra red de comunicaciones al servicio de empresas y usuarios individuales que desean mantener su información segura, los sistemas WiMAX necesitan aplicar medidas para asegurar la privacidad de sus usuarios finales y prevenir del acceso a información confidencial o sensible a personas que no están autorizadas. Desde que los sistemas WiMAX utilizan el interfase de radio como medio de transmisión, la pregunta que conviene hacerse es cómo prevenir que los intrusos no intercepten información sensible y confidencial transmitida por las ondas hertzianas, ya sea en banda libre o en banda licenciada. Tanto los clientes como los operadores deberían sentirse protegidos y confiar en que su sistema es privado y seguro, y que las medidas apropiadas están disponibles para minimizar los riesgos de seguridad, incluyendo escuchas, espionaje, interceptar información de forma intencional cuando se está transmitiendo, privacidad, asegurarse de que la información transmitida es solamente leída por los destinatarios a los que va dirigida. MAC, spoofing, evitar que un atacante copie las direcciones MAC del CPE legítimas con el fin de conseguir acceso a la red. Y por último, robo de servicio, prevenir que los agresores puedan acceder a Internet u otros servicios utilizando CPE robadas y advirtiendo a los usuarios legítimos de obtener los servicios de forma gratuita.
Consideraciones principales. El estándar WiMAX requiere de las mejores características de seguridad en su clase, lograda gracias a la adopción de las mejores tecnologías disponibles actualmente. Las características de seguridad son independientes al tipo de operador y a la topología de la red de acceso. En el sentido, el estándar aborda las 4 áreas principales a tener en cuenta, como son: cómo prevenir el uso clandestino de la conexión inalámbrica, denegación de servicios para unidades robadas o utilizadas en forma fraudulenta, suministrar servicios solo a usuarios finales específicos y cumplir con la gestión de acceso seguro. La encriptación es la clave para prevenir la utilización clandestina de conexiones inalámbricas. La seguridad de WiMAX soporta 2 estándares de encriptación de calidad, la DES3 y la AES, que es considerada la tecnología de vanguardia. Básicamente todo el tráfico en redes WiMAX debe ser encriptado empleando el Conduit Mode, que es una forma de autenticación, y un protocolo de autenticación que utiliza AES para las transmisiones seguras y autenticación de la integración de datos. La autenticación en AAN, o sea, punto final a punto final, de la metodología PKM-EAP, protocolo de autenticación extensible, es utilizada de acuerdo con el estándar TLS de encriptación de clave pública. El estándar define un proceso de seguridad dedicado en la estación base para los principiantes. Del mismo modo, también hay unos requerimientos de encriptación mínimos para el tráfico, así como para la autenticación end-to-end. Lo último que es adaptado desde la especificación de interfase de servicio de datos sobre cable, DOCSIS, que son protocolos de seguridad. En relación al suministro de servicios, solo los usuarios finales específicos. La autenticación basada en certificaciones digitales X509 es incluida en la capa de control de acceso a los medios y da a cada usuario, según la norma 800.16 receptor, su propio certificado incorporado, más otro para el fabricante, permitiendo a la estación base autorizar al usuario final. La privacidad de la conexión es implementada como parte de otro subnivel de la MAC, la capa de privacidad. Esta se basa en el protocolo Privacy Key Management, que es parte de las especificaciones DOCSIS BPI. Debilidades del WiMAX. Los mecanismos de seguridad que poseen los actuales estándares son diferentes. La descripción de cada uno de ellos es la siguiente. Primero, la IEEE 802.16 del 2004 provee manejo de privacidad de llaves para autenticación e intercambio de llaves PKM y un protocolo de encapsulación de datos para el manejo de confidencialidad e integridad. Entre las principales debilidades detectadas se pueden mencionar las siguientes. Primero, no existe autenticación de red, por lo que es posible realizar ataques usando estaciones base falsas. Segundo, no se especifica la forma de manejar los certificados. Tercero, utiliza DES para la encriptación, lo cual es considerado inseguro. Cuarto, existen potenciales ataques de denegación de servicio debido a la no existencia de protección de integridad en los paquetes. Y quinto, el método de generación de números de pseudo-aleatorios es potencialmente débil comparado con otros métodos de estándares. Segundo, la IEEE 802.16c. Este estándar es un gran paso en términos de seguridad con respecto al estándar anterior, ya que
la mayor parte de las debilidades fueron corregidas. El estándar provee mejoras en los mecanismos de autenticación EAP y PKMV2. La mayoría de los paquetes de control son firmados para la protección de la integridad. Se usan mecanismos basados en AES para encriptación de datos y se efectúa una preautenticación para proveer un inicio de sesión más eficiente para la movilidad. Los análisis han detectado algunas probables debilidades en este caso. Primero, es posible un ataque de DOS en la autenticación debido a que no todos los paquetes EAP están protegidos. Y segundo, el manejo de los certificados es un poco claro. El manejo de los certificados es aún poco claro, ya que no se han resuelto asuntos como el almacenamiento de los mismos y sus llaves privadas. Otros servicios que presta WiMAX son televisión sobre demanda móvil, dispositivos WiMAX para televisión móvil, juegos en línea. Bien, caballeros, hemos llegado al fin de nuestra exposición WiMAX. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.